Hubo un tiempo en la antigüedad donde una reina se convirtió en el nombre de la maldad. Su historia, grabada en textos milenarios, es un relato de ambición, crueldad y una caída brutal que pocas veces se ha visto. Ella es Jezabel, la mujer cuyo nombre sigue siendo sinónimo de tiranía. Pero, ¿quién fue realmente Jezabel? Para entenderla, debemos mirar el lugar de donde vino. Ella no era israelita. Nació princesa fenicia, hija de Baal, rey de Tiro y Sidón. Su padre era más que un monarca. También era sacerdote del dios Baal. Jezabel creció en un palacio de riqueza, rodeada de los rituales a Baal y a Será, los dioses de la fertilidad y las tormentas. Desde pequeña, aprendió que el poder se ejercía con mano dura y que sus dioses exigían una devoción absoluta. La vida en su reino era una mezcla de comercio próspero y una profunda inmersión en estas creencias paganas. La política de la época dictaba matrimonios estratégicos. Así, Jezabel fue entregada en matrimonio a Acab, el rey de Israel. Este no fue un matrimonio de amor, sino una alianza para fortalecer ambos reinos. Sin embargo, esta unión trajo consigo una profunda colisión de culturas y religiones. Israel, por su parte, era una nación con una fe singular, un solo Dios que había demandado su exclusividad. La llegada de Jezabel fue como abrir una compuerta a un torrente de ideas y prácticas completamente opuestas a los cimientos de ese reino. Jezabel no llegó a Israel para adaptarse. Su intención era transformar. Desde el momento en que pisó tierra israelita, se propuso establecer el culto a sus dioses. No se conformó con practicar su fe en privado. Exigió que el reino de su esposo se doblegara ante Baal y Aserá. El palacio real, que antes era un centro de adoración al dios de Israel, empezó a albergar altares y figuras de madera dedicadas a estas deidades extranjeras. El rey Acab, quizás por debilidad, quizás por conveniencia política o por el amor hacia su esposa, no solo permitió estos cambios, sino que también se dejó influenciar profundamente por ella. Los resultados no se hicieron esperar. Jezabel construyó un templo grande para Baal, en la ciudad de Samaria, la capital de Israel. También levantó un poste de Aserá. Para asegurarse de que su nueva religión floreciera, empleó a cientos de profetas y sacerdotes de Baal y Aserá, alimentándolos en su propia mesa, dándoles influencia y poder dentro de la corte. Su objetivo era claro: explorar para erradicar cualquier rastro del Dios de Israel. Los profetas del Dios de Israel fueron perseguidos sin piedad. Muchos fueron asesinados, sus voces silenciadas, y otros tuvieron que esconderse en cuevas y lugares remotos para escapar de su furia. La nación de Israel, fundada sobre la obediencia a un único Dios, se encontraba ahora sumida en una profunda oscuridad espiritual, con su rey y su reina liderando el camino hacia la idolatría. Fue en medio de esta crisis espiritual donde apareció una figura que cambiaría el curso de la historia: Elías, el profeta. Elías no era un hombre de la corte ni un político. Era un hombre rudo del desierto, con un mensaje directo del cielo. Su primera aparición fue dramática. Se presentó ante Acab y pronunció una profecía que heló la sangre: por la vida del Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Con estas palabras, Elías desapareció, dejando al reino de Israel al borde de una catástrofe. La sequía comenzó. Los cielos se cerraron y el agua dejó de caer. Los campos se agrietaron. Los cultivos se marchitaron hasta convertirse en polvo. Los arroyos y ríos se secaron. El ganado y los animales morían de sed. La gente sufría. Era un castigo terrible, una hambruna que se extendía por todo el país. Aún así, Jezabel, inquebrantable en su devoción a Baal, no se detuvo. Creía que sus dioses finalmente prevalecerían, y que la sequía era solo un desafío temporal. Su búsqueda implacable de los profetas restantes del Dios de Israel continuó, demostrando su férrea voluntad de controlar la fe de la nación. Mientras tanto, Elías sobrevivió milagrosamente. Primero, fue alimentado por cuervos junto a un arroyo seco. Luego, encontró refugio con una viuda en Zarefat, donde la harina y el aceite no se acababan, un signo de la provisión de su Dios. La sequía duró 3 años y medio, un largo periodo de sufrimiento que puso a prueba la fe de todos. Finalmente, el momento de la verdad llegó. Elías se presentó de nuevo ante Acab, y le lanzó un desafío. No era un desafío militar, sino un enfrentamiento espiritual. Elías propuso una prueba decisiva en el Monte Carmelo. Pidió que se reuniera allí a todo el pueblo de Israel, junto con los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Aserá que comían de la mesa de Jezabel. Todos acudieron, curiosos y expectantes, bajo el sol abrasador de la sequía. Elías les expuso la elección. ¿Hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo a él. La gente guardó silencio. Elías propuso el desafío. Se prepararían 2 toros para el sacrificio.
Los profetas de Baal prepararían el suyo, y clamarían a su Dios para que enviara fuego. Elías haría lo mismo con el suyo. El Dios que respondiera con fuego, ese sería el verdadero Dios. Los profetas de Baal aceptaron, confiados en su número. Desde la mañana hasta el mediodía, los profetas de Baal invocaron a su Dios. Gritaron, danzaron alrededor de su altar, se hicieron cortes en el cuerpo con cuchillos y lanzas, derramando sangre, en un frenesí desesperado. Baal, respóndenos, clamaban. Pero no hubo voz ni respuesta ni nadie que atendiera. Elías los provocaba, sugiriendo que quizás Baal estaba de viaje, dormido o simplemente sordo. El espectáculo era patético, y cada vez más violento. Al caer la tarde llegó el turno de Elías. Él tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y reconstruyó un altar derribado del Dios de Israel. Luego colocó la madera y el toro sobre el altar. Para hacer la prueba aún más concluyente, ordenó que se cavara una zanja alrededor y que se vertieran 4 cántaros de agua sobre el sacrificio y la leña. Y luego otra vez, y una tercera vez, hasta que el agua llenó la zanja. Todo estaba empapado, sin ninguna posibilidad de fuego humano. Entonces, Elías se acercó al altar y oró una oración sencilla pero poderosa. Que responde, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. En ese instante, fuego del cielo cayó, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. El impacto fue innegable. La gente, que había observado en silencio y con asombro, cayó sobre sus rostros y exclamó: El Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Elías entonces ordenó que se apresara a los profetas de Baal. Los llevaron al arroyo Cisón y allí fueron ejecutados. Tras la masacre, Elías le dijo a Acab que escuchara el sonido de una lluvia abundante. En un instante el cielo se oscureció con nubes, y una gran tormenta de lluvia cayó sobre la tierra reseca, poniendo fin a la devastadora sequía. El Dios de Israel había hablado con fuego y agua, demostrando su poder y restaurando su presencia en la nación. La noticia de lo ocurrido en el Monte Carmelo, de la derrota de sus profetas y de la matanza masiva, llegó rápidamente a Jezabel. Su reacción no fue de arrepentimiento, ni de temor, ni de aceptación. Fue de una furia incontrolable. En lugar de reconocer el poder del Dios de Elías, su orgullo se exacerbó. Juró venganza, que los dioses me castiguen, e incluso más, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como le quitaste la vida a ellos, le envió a decir a Elías. Su amenaza era mortal, y Elías, temiendo por su vida, huyó al desierto, exhausto y deprimido. La historia de Jezabel no termina con el enfrentamiento en el Carmelo. Su maldad se reveló en otro episodio que demostró su crueldad y desprecio por la justicia. Cerca del palacio de Acab en Jezreel, había una viña que pertenecía a un hombre llamado Nabot. Acab deseaba esa viña para convertirla en un huerto de hortalizas. Ofreció a Nabot otra viña mejor o dinero, pero Nabot se negó a venderla. La viña era una herencia familiar, y la ley israelita prohibía vender la tierra de forma permanente. Acab se entristeció y se acostó en su cama, deprimido y sin querer comer, como un niño caprichoso. Cuando Jezabel le preguntó la razón de su tristeza, Acab le explicó el problema de la viña de Nabot. La reacción de Jezabel fue inmediata y llena de desprecio por la ley y la vida. Tú eres el rey de Israel. Levántate y come y deja que tu corazón se alegre. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel, le dijo. Jezabel no perdió el tiempo. Escribió cartas en nombre de Acab, sellándolas con el sello real, y las envió a los ancianos y nobles de la ciudad de Nabot. En las cartas ordenaba que se convocara un ayuno público y que se sentara a Nabot en un lugar prominente. Luego 2 hombres malvados debían testificar falsamente contra él, acusándolo de haber blasfemado contra Dios y contra el rey. El resultado de esta farsa estaba predeterminado. Nabot debía ser sacado de la ciudad y apedreado hasta la muerte. Los ancianos de la ciudad, temiendo a la reina, obedecieron. Llevaron a cabo el juicio fraudulento. 2 hombres falsos testificaron contra Nabot, y el pobre hombre fue arrastrado fuera de la ciudad y apedreado hasta morir. Cuando la noticia de la muerte de Nabot llegó a Jezabel, ella le dijo a Acab: Levántate, toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, que no quiso darte por dinero, porque Nabot ya no vive, sino que ha muerto. Acab se levantó y se dirigió a la viña para tomar posesión de ella, sin ningún remordimiento. Este acto fue la culminación de la depravación de Jezabel. No solo había incitado a su esposo a la idolatría, sino que ahora había ordenado un asesinato judicial, utilizando la ley para un fin perverso y egoísta. Fue un crimen que clamaba al cielo. Pero la justicia, aunque a veces tarda, no olvida. Mientras Acab estaba en la viña de Nabot, el profeta Elías apareció de nuevo, enviado por el Dios de Israel. Elías se encontró con Acab y le entregó un mensaje terrible, una profecía de juicio contra él y su casa por el asesinato de Nabot. En el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot,
allí lamerán los perros también tu sangre, le dijo a Acab, pero la profecía no se detuvo ahí. Elías también pronunció un juicio específico y espeluznante contra Jezabel. En cuanto a Jezabel, los perros la devorarán junto al muro de Jezreel, proclamó. Su cuerpo no recibiría un entierro honorable. Sí, sería como estiércol en el suelo, completamente deshonrada. Esta era una profecía brutal, detallada y pública, que sellaba el destino de la reina. Acab, al escuchar estas palabras, reaccionó con una humildad inusual. Rasgó sus vestiduras, se cubrió con cilicio y ayunó. Esta muestra de arrepentimiento, aunque quizá superficial, retrasó parte del juicio contra su casa. Sin embargo, su propio destino ya estaba sellado. Tiempo después, Acab murió en batalla en Ramot de Galaad, alcanzado por una flecha al azar. Su sangre se derramó en su carro. Cuando limpiaron el carro, los perros lamieron su sangre, cumpliendo la profecía de Elías. Pero el juicio final sobre Jezabel y el resto de la casa de Acab aún estaba pendiente. Pasaron los años. Los hijos de Acab reinaron, pero la semilla de la destrucción ya estaba plantada. Fue durante el reinado de Joram, hijo de Acab y Jezabel, cuando el plan divino se puso en marcha. Un profeta fue enviado a ungir a un comandante del ejército llamado Jehú como rey de Israel. La misión de Jehú era clara y terrible: exterminar a toda la casa de Acab y vengar la sangre de los profetas del Señor y la sangre de Nabot. Era el instrumento de la ira divina. Jehú actuó con una velocidad y brutalidad impactantes. Mató al rey Joram. Luego, persiguió y mató a Ococías, rey de Judá, que era nieto de Jezabel. Con los reyes muertos, Jehú se dirigió a Jezreel, donde residía Jezabel. Jezabel, ya anciana pero aún desafiante, supo de la llegada de Jehú. No huyó ni se escondió. Con una última muestra de orgullo y arrogancia se preparó. Pintó sus ojos con col, arregló su cabello y se asomó por una ventana del palacio. Mientras Jehú entraba por la puerta de la ciudad, Jezabel desde la ventana lo confrontó con desprecio. «¿Qué pasa, Zimri, asesino de tu señor?» Hacía referencia a un rey anterior, Zimri, que había asesinado a su señor, para insinuar que Jehú era un simple usurpador. Su gesto fue una provocación, un último intento de intimidación. Jehú levantó su rostro hacia la ventana y preguntó: «¿De quién está de mi parte?» «¿Quién?» 2 o 3 eunucos, siervos del palacio, asomaron la cabeza. «Echadla abajo», ordenó Jehú. Sin dudarlo, los eunucos la agarraron y la lanzaron por la ventana. Su cuerpo cayó pesadamente, golpeando contra el suelo. Su sangre salpicó el muro y a los caballos de Jehú, que la pisotearon sin piedad. Después de este acto, Jehú entró al palacio para comer y beber. Luego, con una aparente muestra de respeto póstumo, ordenó: «Id y enterrad a esa maldita mujer, pues era hija de rey». Pero cuando los siervos fueron a buscar el cuerpo para el entierro, encontraron una escena espantosa. Solo quedaban el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Los perros habían devorado el resto del cuerpo, exactamente como el profeta Elías había predicho. La carne de Jezabel se había convertido en abono sobre la faz de la tierra de Jezreel. La profecía se había cumplido hasta el último y más macabro detalle. La reina que había desafiado al Dios de Israel y había sembrado la maldad en la nación, encontró un final indigno y violento. La historia de Jezabel, registrada en las páginas del Antiguo Testamento, es un relato impactante. Su nombre sigue siendo un símbolo de maldad, tiranía y corrupción espiritual. Ella representa la confrontación entre la fe monoteísta y la idolatría pagana, la crueldad en su forma más calculada y la justicia divina que, aunque lenta, siempre llega. Su legado no es de grandeza, sino de advertencia. Es la historia de una mujer cuyo orgullo y ambición la llevaron a desafiar principios fundamentales, resultando en una caída espectacular, y un nombre que perdura como la personificación de la villanía. Un recordatorio sombrío del impacto duradero de las decisiones y acciones de una sola persona.